Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y de Noche. Vamos a estar conversando con el licenciado, más bien ya estamos aquí conversando con el licenciado Rodolfo Caldera, del movimiento La Última Reforma, aquí en Nicaragua. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una vez más a Temas y Debates. Claro. Y sea bienvenido. Siempre agradeciéndote el espacio que me permite de poder llegar a esta audiencia tan especial. Esta es una hora muy particular. Es una hora en la que ya muchos llegaron de su trabajo, de su quehaceres, de sus responsabilidades. Y es una oportunidad para poder expresar un modo de pensar que nos permita abrir el debate. Yo te agradezco mucho el que me permitas llegar a este público, porque este debate que nosotros tratamos de promover es un debate que es restringido por el sistema religioso tradicional. Generalmente vos vas a ver en los canales de televisión y en las emisoras de radio que muy pocos abordan este tipo de temática. Así que a vos gracias por eso. Bueno, el Canal 23 también, que de una manera indirecta también nos permite poder llegar a tantísima gente. Yo sé que los temas que abordamos generan mucha polémica, pero es importante, ¿no?, tener esa mesura desde el punto de vista periodístico. Este canal, como muy poco, yo veo que desde el esquema político es bastante abierto. Bueno, tienen una tradición periodística ya muy reconocida en el país. Eso los hace un canal muy particular. El que me permitan a mí, a través de tu programa, llegar a tantos televidentes, es una muestra clara, ¿no?, de que este canal es un canal lo suficientemente imparcial. Suficientemente imparcial y sobre todo abierto, lógicamente, para abordar cualquier tipo de tema, siempre bajo el rango de lo que es el respeto y el respeto mutuo, por supuesto, particularmente al televidente. Claro, licenciado, aunque a veces nos emocionamos. Por eso yo lo decía al principio del programa, este es un programa de carácter aclaratorio principalmente. Licenciado, hablemos rápidamente de lo que fue el programa anterior, la Tierra Jime. Nosotros empezamos por eso, por la Tierra Jime, y un sinnúmero de elementos, si se le puede llamar elementos, que conllevaba a lo que actualmente está sucediendo o está pasando en el mundo actual, en el mundo moderno que estamos viviendo. Según el Evangelio de las cartas paulinas, lógicamente cada quien está viviendo como se le permite o como debe de vivir, pero me gustaría que usted aborde esto. Claro, hacíamos una antología de lo que Pablo explica a los romanos en el capítulo 8. De ahí derivaron una serie de afirmaciones que compartí en el programa anterior y que han generado una diatriba de comentarios, porque no tengo otra forma de decirlo. Hay mucha gente que sí lo ha entendido de la forma que estamos tratando de presentarlo, pero hay otras personas que se incomodan. Alguien me escribía, por ejemplo, por darte una idea, de que éramos malagradecidos con Dios porque exaltábamos con excesiva pleitesía al apóstol Pablo. Y eso tratamos de enfatizarlo en el programa anterior, como lo hemos hecho en todos los programas. Sin embargo, en el programa anterior me emocioné un poco, porque es que también de una u otra manera Pablo nos atisba una serie de elementos que son llamativos. Por ejemplo, fíjate que en Tito, antes de entrar yo voy a tratar de eslabonar el criterio que yo tengo en relación a lo que compartimos como el Evangelio de la Gracia. Fíjate que Pablo, escribiéndole a Tito, en el capítulo 1, él hablaba de los efectos que tiene la religión en las personas, en nuestro medio. Decía Pablo, porque hay aún muchos contumaces, usando palabras fuertes del apóstol Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, Pablo pone los puntos sobre la I. Él miraba que el asunto de la ley, el asunto de la religiosidad, es un asunto que afecta a la sociedad en su conjunto. Tan es así que dice luego, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, dice, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, cuando yo leo a mi apóstol, al apóstol Pablo, que es lo que la gente muchas veces me cuestiona, que qué endiosado que tengo al apóstol Pablo, pero es que Pablo dice, por ejemplo, a los Gálatas que él revela al Hijo. Yo no sé si manejas que sobre la base de la historia no hay pruebas contundentes acerca de la existencia de Jesús de Nazaret. Solo hay una mención de un historiador muy famoso, Flavio Josefo, pero, por ejemplo, vos sabés que en el pasado existió Cleopatra, porque hay evidencias históricas. Sabés que existió Alejandro Magno, hay evidencias históricas. Las únicas evidencias que se tienen de la existencia de Jesús son precisamente las de los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero fíjate que el primero que escribe, allá en el año 52, su primer carta, es el apóstol Pablo, de quien sí se tiene datos históricos que existió. Entonces, quien pone en boga el nombre de Jesús de Nazaret, el que pone en boga la palabra Cristo, su primer carta es el apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Él fue el que dio a conocer el Hijo, tal como lo revela a los Gálatas. Si la gente quiere conocer de Jesucristo, si quiere conocer de Cristo, el único que lo menciona con meridiana claridad es el apóstol Pablo. Allá en Antioquía, relata el libro de los Hechos, que en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. O sea, que la palabra cristiano está estrechamente relacionado con las primeras comunidades que fueron enseñadas por el apóstol Pablo. Pedro no era cristiano, Santiago no era cristiano, Juan no era cristiano. La primera vez que se usa ese término es relacionado con Pablo. Entonces eso genera mucha polémica, mucha inconformidad con las personas, pero él fue llamado para esto. Fíjate, por ejemplo, que aquí te vas al relato del Antiguo Testamento, por ejemplo, o el relato de las Escrituras hebreas, la historia del pueblo judío. ¿Tú te acuerdas en el monte de Sinaí? Subió Moisés y recibió, ¿qué cosa? En el Sinaí. Las leyes. Recibió la ley. ¿Quién dio la ley? ¿Quién estableció la ley para el pueblo judío? Fíjate, esa es una pregunta que es un ABC desde el punto de vista religioso, histórico en el pueblo judío. Eso es fácil de responder para cualquiera. ¿Quién dio esa ley? Dios. Sí. Entonces, ¿por qué Jesús mismo le llama la ley de Moisés? Si fue Dios quien la dio. ¿Por qué no le dicen la ley de Dios? En varias ocasiones, en los libros históricos, tenemos referencia incluso de Jesús llamándole la ley de Dios. Pero también Jesús le dice la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el medio por el cual Dios trajo la ley al pueblo de Israel. Entonces nosotros creemos firmemente, Pablo dice que él es el perito arquitecto, entonces Pablo es el que nos trae al Hijo, según el capítulo 1 de Gálatas. Él fue el primero que escribe sobre él, él es el que da las evidencias históricas de que realmente él existió. Sin embargo, él no se preocupa por su vida aquí en la tierra. Entonces, aclaro este tipo de elementos porque dicen, ¿quién ha endiosado a Pablo? No, yo no puedo llegar a Cristo si no es a través de Pablo. Pablo es el que me lleva hacia Él, Pablo es el que me lo explica, Pablo es el que me lo establece de forma clara en todas sus cartas. Ese fue, por ejemplo, uno de los comentarios. Regresemos al 8 de Romanos, que es donde nos compete hacer prácticamente un reprise de lo que estuvimos conversando el martes anterior. Pero me gustaría, antes de todo, hacerle el comentario decirle más bien el comentario que a mí me lo forjaron. ¿Sí? Que se está enredando la gente. No es nuevo, yo llevo años en esto, programas de radio, a través de las redes sociales, y la gente siempre me dice, usted confunde. Bueno, partamos de un principio. Vos no puedes estar confundido al menos que no tengas un criterio bien definido. Si alguien te confunde es porque no estás claro de lo que cree. Y eso es lo que precisamente yo quiero hacer el enfoque. Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, la creación está guardando algo. La gente espera el fin del mundo. El mundo no va a terminarse. Pablo no lo menciona, entonces no va a terminarse. Alguien me decía, lo menciona Jesús de Nazaret en Mateo 24. Uno de los tantos días que me invite, vamos a hablar específicamente sobre la interpretación correcta de Mateo 24. Porque, verso 19, Romanos 8, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, dice Pablo, fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. O sea, no fue una decisión propia de la creación. Y decía el martes pasado que Pablo habla de la creación como un sujeto. No habla de la creación como algo inherente a la existencia. No, habla como que fuera un sujeto digamos, del relato que él hace aquí en Romanos capítulo 8. Sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahora viene lo más llamativo de Pablo en este relato. Porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, la presenta como sujeto, ahora la presenta como un ser viviente, dice que gime. O sea, la creación está clamando. Dice que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí viene lo que tratamos de presentar el martes pasado. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Tú ves el problema ahorita medioambiental, un problema serio. Los calores están aquí en Managua a 42 grados. Obviamente hay que estar claro de que es la acción antrópica la que ha derivado toda esta situación. ¿Pero a causa de qué? A causa de la forma de pensar del hombre. Pablo dice, no os conforméis a este siglo en el capítulo 12 de Romanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Fíjate bien, hay una gran serie de variantes religiosas en nuestro tiempo, muchas de ellas denominadas o apellidadas como cristianas. Sin embargo, poco han hecho en el asunto de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime, la creación se está revelando. Quiere que los hijos de Dios ya tomen su lugar. Por eso es que ves todos los efectos que están pasando a nuestro alrededor. No es porque el mundo se fuera a terminar, no. Es porque el mundo está dando una campanada de alerta que los hijos de Dios deben de manifestarse. La gente no, ay, terremoto, Ecuador, lastimosamente, ¿no? Mucha gente muere. Sin embargo, son resultados derivados de la falta de criterio del hombre de entender de que somos hijos de Dios. Ponernos en el nivel en el que Pablo nos está poniendo a nosotros en su carta. Licenciado, ok, estamos hablando de esto, pero sin embargo que según si no mal recuerdo, Mateo, lo que dice Mateo 24, yo no soy pastor, yo no soy, reverendo, ni nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando en Mateo 24, cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos en el Monte de los Olivos, él decía, estaban hablando de lo que es las señales antes del fin del mundo. Y tal es el caso, y como está escrito en Mateo 24, dice que las señales antes del fin del mundo van a ser pestilencias, terremotos y este tipo de situaciones. Por eso bueno, voy a hacer un breve paréntesis, porque este es un tema para abordarlo en un programa completo. Yo no quiero perder de vista lo que quiero exponer nuevamente, relacionándolo a lo que hablamos en el programa anterior, el martes pasado. No, porque tiene mucho que ver vamos a Mateo 24, tiene no hay mucho, ningún problema. Tiene mucho que ver por lo que dice Pablo, que la tierra gime. Claro. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No dice del mundo, dice del fin del siglo, del fin de esta era. ¿Qué es lo que motiva las preguntas de los discípulos? Leamos el versículo 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo, Jesús andaba con los discípulos en el templo. Jesús era un judío practicante.
Por eso yo no puedo seguir a Jesús de Nazaret en los días de su carne, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pues resulta ser que Jesús, fiel cumplidor de la ley como todo judío, Pablo eso lo aclara en Gálatas capítulo 4, dice que él nació de una mujer y bajo la ley. Jesús aquí está cumpliendo la ley. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. La estructura del templo, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la vista, de lo estético, era monumental. Yo no sé si has visto el llamado Muro de los Lamentos. Lo has visto en video, tu papá, tengo entendido que anduvo por aquellos lados. Es una estructura inmensa y ese es apenas uno de los lados del muro. Entonces, vos mirabas ese edificio, era majestuoso. El judío se sentía orgulloso de ese templo. Entonces, ellos salen y empiezan a hablar del templo. Ya viste, Señor, me imagino yo, pues, estoy tratando de contextualizar. Imagino yo que le decían, Señor, mira qué grande, qué inmenso que es este edificio, y qué sé yo. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿de qué están hablando? Están hablando del templo de Jerusalén. ¿Ok? Entonces Jesús les responde, ¿veis todo esto? ¿Qué cosa? El templo. El templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A quién se está refiriendo? Disculpa que lo insista tanto. Tal vez vas a decir, no, pues está claro, ¿no? Que se está hablando del templo. Sí. Ok. El templo era el centro religioso para el pueblo judío. La ley únicamente podía ser cumplida fehacientemente teniendo al templo en pie. ¿Por qué? Por causa del culto, por causa del sacerdocio. Entonces, cuando Jesús dice, no va a quedar de ese edificio piedra sobre piedra que no sea derribada, los discípulos se echaron para atrás. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. El templo representa la presencia de Dios. Si el templo es derribado, se acabó el mundo. Se acabó el siglo, se acabó la era. Entonces, los discípulos, consternados, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las señales del la destrucción del templo, de que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu presencia? Aquí se utiliza la palabra en griego parusía. De tu venida y del fin del siglo. Fin del mundo. Y del fin del siglo. No, del fin del mundo, porque yo lo estoy leyendo también. Bueno, hay otras versiones que dicen, la palabra allí es la palabra en griego aion. Está hablando de una era de tiempo. Está hablando de un periodo. ¿De qué periodo se habrá referido Jesús o los discípulos cuando preguntan del fin del siglo? De la era del pueblo judío. Entonces, cuando Jesús empieza a relatar, mira, cuando venga esto, va a pasar aquí. O sea, las profecías están relacionadas a la destrucción del templo. Eso no tiene nada que ver con el mundo en su plenitud. Él se está refiriendo, la profecía de Mateo 24 es una profecía estrictamente relacionada con el templo de Jerusalén. Pero el templo está en el te mundo. Cuento, no, el templo fue destruido en el año 70 por los Pero estaba en el romanos. mundo, estamos hablando del mundo, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. A eso me refiero, a eso me refiero. El centro, o sea, a ver, si ellos, el judío se creía, como decimos a buen nicaragüense, la mamacita de Tarzán, el pueblo escogido de Dios. Si Dios destruye el templo, se acaba el reino israelita, se acaban los judíos. El judío pensaba que todo estaba supeditado a ellos, se acaba el mundo también, se acaba el siglo, la era. Eso es lo que dice el versículo 3, pero me gustaría que leyera el versículo 4 del mismo Respondiendo, capítulo. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No te olvides que en el contexto en el que Jesús aparece, creían los israelitas, creían los judíos que él era el Cristo. No creían. De hecho, lo crucificaron, ¿o no es cierto? Tengan cuidado, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Fíjate que el sitio, hay datos históricos, Flavio Josefo es precisamente el historiador de la época que relata con lujo de detalle lo que pasó. El sitio fue de 3 años y medio, hasta que entraron los romanos y destruyeron el templo. Y se acabó el holocausto, se acabó el sacrificio continuo. Si ese templo estuviera en pie, estuviéramos viendo a los judíos todavía matar palomitas, cabritos. Y me imagino que con la televisión,
las modelos, con el acceso que hay al mundo de la información, pues entonces imagínate, hubiera un excesivo comercio relacionado con eso. ¿Recuerda que Jesús apareció indignado, agarró a los mercaderes del templo y los sacó? Estaban vendiendo en su templo. Entonces, esa profecía de Mateo 24, que vamos a abordarla en otro momento con bastante detalle, está relacionada estrictamente con la destrucción del templo de Jerusalén. Déjeme leer rápidamente esto. Déjeme leer porque no estoy muy claro y muy satisfecho con esta explicación. En el versículo 4 de Mateo 24 capítulo, ¿verdad? Dijo que no lo leyó usted, por supuesto, pero yo quiero leerlo. Dice, tengan cuidado de que nadie lo engañe, le advirtió Jesús. Sí, ahí está en otra versión. Yo lo leí en la versión Reina Valera. No, por eso. Pero, la cual dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Correcto. Entonces, continúo, dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores. ¿Quiénes? Está hablando los con discípulos, correcto, hablando de las personas. Hablando de los judíos. Por eso, pero estamos hablando de guerras actuales, no de guerras porque la guerra se daba en ese momento. A ver, por eso te decía, históricamente, el sitio que los romanos hacen a Jerusalén es de 3 años y medio. Ok, permítanme. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. ¿Cuál sería el fin? La destrucción del templo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremoto por todas partes, que es lo que está sucediendo actual. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Una malinterpretación contextual que hacen los religiosos hoy en día es como que nunca hubieron terremotos. Te voy a hablar de uno en particular. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel empezó a rodear a Jericó? Sí. ¿Qué pasó el 7º día? Sí. Un terremoto. Incluso en el relato histórico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla de un terremoto el día de la muerte de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que ahora tenemos internet, tenemos los noticieros, los medios de comunicación. Entonces, obviamente, todo eso nos llega en tiempo real. Incluso yo tengo una aplicación en mi dispositivo móvil que minutos después que se da un terremoto arriba de 6 grados, me informa. Por ejemplo, el día sábado inmediatamente entró cuando se dio el terremoto en Ecuador. Pero eso no podemos asociarlo. Ahora, toda esa profecía que Jesús está aludiendo allí, lo aborda Daniel en su libro, en las Escrituras hebreas. Por eso te digo de que sería un tema que tendríamos que abordarlo con un poco más de tiempo. Yo no quiero perder la idea, vamos a tocar este tema cuanto antes, porque muchos van a decir ahora, él está evadiendo el tema. No. Pablo dice que no solo la creación gime, también gemimos nosotros por dentro. ¿Por qué gemimos nosotros por dentro? Por el asunto de la identidad. Y ahí es donde entramos al tema más espinoso el martes pasado. ¿Qué decía yo el martes pasado? Vos vas a ver la discusión que hay relacionada con el actuar del hombre en la humanidad. Un tema candente del momento. El problema musulmán. El problema del terrorismo. Por causas meramente religiosas. ¿Qué es lo que está pasando? La gente no se identifica. Alguien que no esté plenamente entendido de que es hijo de Dios, solo esa persona es capaz de agarrar 500 kilos de TNT y explotárselo. No tienen identidad. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, no solo eso, hay un debate moral en todos los países llamados occidentales. Y aquí viene otra parte más delicada todavía. Veamos, por ejemplo, el debate que hay sobre la homosexualidad, el debate que hay sobre el lesbianismo, el debate que hay en relación al aborto. Y aquí yo me detuve un poco la semana pasada. Pablo a mí me dice en Colosenses capítulo 1, 28, y voy a leerlo nuevamente, Colosenses capítulo 1, verso 28, una persona me escribió y me dice, usted está promoviendo la homosexualidad. No, yo no estoy promoviendo nada. Yo no estoy llamando a la gente que cambie su actitud o su manera de pensar o su forma de ser relacionado con gustos y apetitos de la carne.
Pero sí quiero ser claro en algo, y es en lo que me dice mi apóstol. Colosenses capítulo 1, Colosenses, de pronto a veces uno como que se entusiasma tanto y no haya el libro, Colosenses capítulo 1, verso exacto. 28. Fíjate bien la amonestación de Pablo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, no en religión, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a ¿cuántos hombres? A todo hombre, dice Pablo. Entonces, yo no estoy promoviendo la homosexualidad, pero estoy exigiendo respeto por el que se considera homosexual. Respeto Pablo para- me manda a mí a presentarlo perfecto. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 16, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces yo no puedo verlo en la carne. ¿Respeto para quién? Para el homosexual. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de ese tipo de actitudes humanas? Que los demás, los religiosos, el sistema religioso, los líderes religiosos los atacan. Fíjate, por ejemplo, hace todavía unos 10 años, era común una discriminación dentro de las congregaciones religiosas, por ejemplo, hacia los que se habían divorciado. Era un ataque frontal. Incluso los llamaban peyorativamente, y lo siguen llamando peyorativamente, los recasados. ¿Por qué? Vamos con el asunto, por ejemplo, del tema del aborto. Yo no puedo mirar a nadie según la carne. Ahora, yo no estoy promoviendo el aborto, yo no estoy promoviendo el homosexualismo, pero yo tengo que respetar a esa persona. Pablo dice en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, en un solo sacrificio, el sacrificio de la cruz. A mí me hizo perfecto. Y ahí es donde yo quiero eslabonar el criterio claro de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un debate que debe hacerse. La vez pasada estuvimos hablando de este asunto de Pedro, porque en algunos conceptos religiosos se mira a Pedro como una autoridad manifiesta, ¿no? Fíjate que Pedro, allá en Hechos, en el capítulo 10, él habla de un sueño que tuvo. Dice que se le presentó un lienzo y aparecieron toda clase de animales. Entre ellos, los que según la ley son denominados animales inmundos. Y dice que en esa visión que tuvo Pedro, Dios le dice, mata y come. Pero como buen judío le dice, Señor, esos animales son inmundos. Según el relato de Pedro, dice que Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Así es. Y está hablando de cerdo, está hablando de animales. Entonces yo no puedo llamar inmundo a un homosexual. Yo no puedo llamar inmundo a alguien que practicó el aborto. Yo no puedo llamar inmundo a alguien que tiene problemas con el alcoholismo. Por causa de que no hemos identificado plenamente quiénes somos, es que la gente se comporta como se comporta. Pero una vez que nosotros entendamos a nuestro apóstol, al perito arquitecto, el apóstol Pablo, la gente va a definir mejor su vida. Por eso es que Pablo dice, aún nosotros mismos gemimos por dentro, igual que la creación. ¿Por causa de qué? De que los hijos de Dios no se han manifestado. Entonces no sé si el punto está claro o estamos tratando de poner, digamos, los puntos sobre las sillas realmente sobre lo que pensamos. Ya es el momento, y yo lo decía también, claro, en el programa anterior, que dejemos de discriminar a las personas por su comportamiento. Pablo dice que la carne está llena de deseos engañosos. Entonces yo no puedo discriminar a las personas por cómo actúan. Ahora, eso de ninguna manera tiene que ver, por ejemplo, con los estamentos que la ley establece. Por ejemplo, yo no puedo condenar a alguien porque asesinó a otra persona, y lo digo con claridad. No, pero qué barbaridad. Quiere decir que usted está a favor de los asesinos. Pablo a mí me manda a presentar perfecto a todo hombre, pero desde el punto de vista legal, esa persona le falló a la ley humana, le falló al criterio que se establece para la buena andanza de la sociedad y por tanto establece una pena a la ley y él debe de cumplir esa pena. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el país el aborto es penado, lastimosamente. Si es penado, entonces no se puede practicar. Pero si no es penado, veamos, por ejemplo,
Colombia, la Corte Suprema en Colombia acaba de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, si la ley se los permite, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Pero eso de ninguna manera es, digamos, una apología de practicar o de hacer esa práctica. No, lo que yo estoy llamado por mi apóstol es que a esa persona, independientemente de su propia consideración, yo no puedo condenarlo. No tengo razón para condenarlo, no tengo base para condenarlo. Fíjate bien, la naturaleza del pecado en el Antiguo Testamento estaba establecida por mi relación con Dios. O sea, que yo pecaba cuando ¿qué? Cuando lo que por ley Dios establecía, yo lo violaba. Entonces, si yo violaba la ley, ¿a quién yo estaba desobedeciendo? Según la ley, estaba desobedeciendo a Dios. ¿Estamos? Porque la ley fue establecida por Dios. Entonces, si yo, por causa del pecado en la estructura de la ley, yo le fallaba a Dios, ¿con quién estaban establecidos esos criterios? Dios y el hombre, de forma particular. Por ejemplo, yo no he muerto por nadie, mi sangre no la he derramado por nadie, yo no he hecho perfecto a nadie en una cruz. Entonces, esa persona que tiene, por ejemplo, ese tipo de comportamiento que la sociedad los restringe, los calumnia, los cuestiona, ese comportamiento, él únicamente tiene que verlo de forma personal ante Dios o por Dios. Yo no tengo que meterme en eso. Yo no soy juez. A mí no se me ha dado, de ninguna manera Pablo aquí me dice que yo debo de juzgarlo. De ninguna manera. Entonces, a ver, esto fue lo que en cierto sentido estuvimos abordando la semana pasada. Mucha gente se escandalizó, pero yo creo que es momento de que entendamos que lo que está pasando en la sociedad es producto de que la religión no ha dado la respuesta. Algunos movimientos religiosos tienen cientos de años de existencia, otros apenas están apareciendo a la luz de la historia. Sin embargo, eso no ha logrado, traer ningún tipo de beneficio para el mundo. Me preguntabas aquí extracámara, ¿no?, sobre el asunto de la religión. Y bueno, este es un programa religioso, me dijiste vos al final. Yo te decía, Pablo a mí no me manda a definir mi comportamiento. Cuando vos religas a alguien, le decís, hace esto, debes hacer aquello, debes de comportarte de esta forma, eso sí es religión. Pablo no fundó una religión, Pablo estableció una forma de pensar. Por eso aludía a lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, dice Pablo, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso yo creo haberlo dejado claro, no solo en este programa. Hay una página en Facebook que siempre compartimos en cámara o aquí en la pantalla, la dirección del Facebook y el correo electrónico. Yo le digo a las personas, suscríbanse al canal en YouTube, porque estamos subiendo todo este tipo de enseñanza para que la gente pueda estar clara. Si Pablo dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, esa es una verdad de la cual nadie me puede mover. Mi comportamiento aquí en la tierra, esos deseos engañosos que la carne manifiesta, son problemas de cada persona. Ese no es mi problema. Entonces Pablo lo que está en contra es en contra de la discriminación. En pocas palabras. Pablo me dice a mí que presente a todo hombre perfecto. ¿Por qué? Porque él entendió la naturaleza del sacrificio. Ese sacrificio no fue Chabela, como decimos a buen nicaragüense. Ese sacrificio no fue un conato de salvación, fue una salvación plena. Pablo habla de ese sacrificio en hebreo como de el autor y consumador de la fe. Pero es que se le puede llamar perfecto por decir algo a una persona, a un gay. Él está perfecto. Pregunto. ¿Se le puede llamar perfecto? Imagínate, si en ese medio, yo me imagino que Pedro... Cuando Dios lo que mandó al mundo es que se reproduzca con una mujer. Según el relato de Pablo, Pedro no entendió la gracia. Sin embargo, él tuvo un pequeño atisbo, como lo decía hace rato, y él tuvo un sueño. Y Dios le dice, mata y come. No, yo no como cerdo, porque está hablando de animales. ¿Y qué le dijo Dios? No llames inmundo lo que yo santifiqué. Punto.
Yo no puedo llamar inmundo a lo que Dios santificó. Ese comportamiento que a la luz de la religión dice ser errático, es un comportamiento que únicamente le compete a esa persona. Pero Pablo usa a Dios cuando tiene que usar a Dios, pero usa a él mismo cuando tiene que usar a él mismo. Eso es lo que está diciendo, porque si usted me está diciendo que Dios santificó a ese gay y santificó al ser, entonces usted no le puede llamar inmundo. No, pero es que él santificó a la persona. A ¿Cómo lo denomines? Ya te lo dio la estructura de la religión. Pero Pablo dice, yo tengo que presentar perfecto, yo no puedo mirar a nadie según la carne, aún si a Cristo, dice Pablo, 2 Corintios 5:16, aún si a Cristo miramos según la carne, ya no lo conocemos así. Y de eso se trata. Por eso tal vez, a ver, ese criterio que vos estás estableciendo aquí, que no dudo que tratas de verlo de la forma más sana posible, pero al final es el criterio que tiene a la gente. Mira, hay gente que no dejan entrar a las congregaciones religiosas porque no llenan ciertos requisitos disque moral o ético. Sin embargo, eso nada tiene que ver con cómo Dios te ve. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Licenciado Rodolfo Caldera, lamentablemente, el tiempo ya se me fue. Bueno, yo te voy a decir, a pesar de mi apasionamiento, para mí siempre es un placer. Yo sé que este programa, este espacio televisivo, este canal, llega a muchísima gente. Por ejemplo, Lendy Fonseca, apreciada amiga, nos está viendo desde Costa Rica. Marcelo Gerard nos está yendo desde Argentina. De Argentina. Ricardo Pedrosa nos está yendo en Huigalpa. Y muchísima otra gente más que yo te pudiera mencionar ahorita, que me viven escribiendo. No quiere decir que estén totalmente de acuerdo con lo que ponemos Así aquí, es. pero están cambiando su manera de pensar en el sentido de que no están viendo las cosas con la rigurosidad religiosa con la que el mundo está viendo las cosas hoy. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Ahí me está haciendo Iván ya de sella porque ya nos pasamos varios minutos, pero gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Claro, Espero, sí. amigos Buenas televidentes, que este programa pues haya sido de mucho aclaramiento, se le puede llamar así, pero que cada quien juzgue como tiene que jugar. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.